Ahora vamos a arrancar la octava y vamos a repasar los puntos importantes de la séptima. Punto 1. Se crea la Tierra como un jardín, como un planeta jardín, Edén, paraíso. 2. Los creadores descienden a su creación para experimentarla en fracciones o partículas. 3. Llegan otras razas extraterrestres a experimentar razas positivas y neutras. 4. Introducen ADN en los humanos a modo de matrimonios mixtos. Se crea un ser que agrupa genéticamente a las otras. Esto ocurre en 5D. 5. Se experimentan nuevas formas de entender la vida que tienen su lado positivo y negativo. 6. Otras razas menos evolucionadas se interesan por el planeta y sus habitantes. 7. Los humanos, a causa del punto 4, prestan atención por curiosidad a estas razas y se produce un desvío en el destino de la humanidad. 8. Hemos repasado el conflicto entre dracos y humanos de Lyra. Vamos a volver aquí y vamos a ver un poco en conjunto, digamos, qué pasó. Es importante entender esto, ¿no? Por ejemplo, mundos paralelos. Vamos a poner aquí Agartha. Vamos a poner aquí Agartha para que se pueda entender un poco la complejidad de este tema. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner Telos. Bueno, vamos a cambiarlo por ejemplo, por Acuator. No se puede explicar la historia humana sin explicar previamente que hay planos, es decir, ya hemos leído que el planeta tiene, digamos, diferentes planos donde experimentan diferentes seres, desde la segunda hasta la octava densidad. Entonces, para entenderlo, hay un plano sutil alto, que sería el astral. Hay mundos paralelos, como es Agartha, que abarca, por ejemplo, donde hay seres que están desde la quinta hasta la octava. Hay un mundo sutil medio, que es el astral, que digamos habría seres entre 3 y cuarto. Otro mundo paralelo, por ejemplo, que sería Acuator, que solo estaría en quinta, pero pueden comunicarse con sexta y octava. El plano sutil, que es el bajo astral, que estaríamos hablando entre segunda y tercera, y el plano físico, donde actualmente estamos nosotros, y que estamos hablando entre tercera y cuarta, ¿no? Y que en el principio de la humanidad estaba en quinta. Entonces hay que entender que en todos estos planos de realidad, en todos estos, hay vida, y la vida interactúa entre sí, y toda esa interacción repercute a todos estos mundos. Nosotros lo que estamos viendo es simplemente un esquema lineal, digamos, o intentamos que sea lineal, de lo que ha ocurrido de acuerdo a la perspectiva que nosotros podemos entender. Vamos a ver qué dice aquí. Tierra. Dice, la Tierra era originalmente un planeta jardín, o puesto comercial en una ruta galáctica. Ha sido colonizada intermitentemente durante cientos de millones de años por exploradores, mineros, turistas y razas que buscaban recursos. También hay que entender algo que es complicado de explicar, pero que la Tierra, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es decir, en 5D, imaginar que existe una ciudad, ¿vale? Pero en 3D esa ciudad no existe, no hay nada, está vacío, es un desierto. Sin embargo, en 5D hay ríos, hay árboles, hay gente, existe otro mundo en ese plano específico. Otro ejemplo, por ejemplo, sería Acuator, ¿no? Acuator es una civilización que vive en los mares y que tiene sus ciudades. Y nosotros simplemente no podemos acceder a ellos, aunque vayamos al punto geográfico específico donde están ellos, no los podemos ver. ¿Qué veríamos ahí? Pues en 3D veríamos el mar, ¿no? Lo que haya en ese punto específico, que puede haber cosas o no puede haber cosas. Sin embargo, ellos están ahí.
Entonces, tiene que entenderse estos ejemplos para poder comprender que esto es realmente complejo y que nosotros apenas estamos acercándonos a un entendimiento, ¿no? Por eso hablábamos inicialmente de qué es lo que se nos permite saber, ¿no? ¿Qué nos dicen los textos de los fundadores? Dice que ya lo hemos leído. Dice, lo que ocurrió fue una siembra divina y consistió en introducir en tierra partículas de diversos tipos de organismos vivos procedentes del espacio exterior. Es decir, alguien vino y trajo, esta ilustración es muy buena porque, bueno, trajo la vida, ¿no? Trajo las formas e incluso, como hemos visto, preparó, digamos, ciertas estructuras para que fueran utilizadas, ¿no? En algunas fuentes se llaman los fundadores, en otras fuentes se llaman patal, pero a nosotros se nos presentan como hiperbóreas, ¿no? Como hiperbóreos. Dice, en el planeta del que partimos, o sea, también es otra cosa que es complicado de que la gente entienda, ¿no? Los hiperbóreos vienen de un planeta. Lo único, ahora voy a seguir leyendo, en el planeta del que partimos realizamos un experimento sin precedentes y creamos una especie de subraza de hiperbóreos que ya era mucho más adecuada para la vida en la Tierra, que se habían retirado a dimensiones inferiores. Ahora eran hiperbóreos del quinta y no de séptima densidad, que ya eran masculinos y femeninos, como fue el caso, por ejemplo, de los atlantes y lemurianos cuando comenzaron a asentarse en el planeta Tierra. ¿Qué nos quiere decir aquí? Bueno, que los hiperbóreos, según estos textos, cuando llegan al planeta a hacer toda esta preparación, vienen en séptima, es decir, están en un séptimo nivel, que por supuesto no podemos entender. Por eso, por ejemplo, en la información que recibimos de Blavatsky, nos dice que era una raza etérea, no física, sin huesos, que existió en una época muy antigua en regiones polares, reproducción asexual, porque no era hombre o mujer, era un ser más espiritual que material. Y luego nos dice que había otra segunda raza, que eran los hiperbóreos. En los textos nos hablan de 3 etapas de hiperbóreos. Entonces aquí, digamos, Blavatsky nos habla de 2 etapas, por hablarlo. La polar, la primera, la que vino en séptima, y la segunda, la que ya bajó de vibraciones para poder venir, ¿no? Dice, también etérea o semietérea, vivió en una zona hiperbórea cerca del norte, comenzó a tomar más forma, pero aún sin plena fisicalidad. Es decir, porque para nosotros, por ejemplo, un ser de 5D, como ya hemos leído en algunos textos donde nos explican los pleiadianos, que son más líquidos, ¿no? Es decir, hay que intentar acercarse a estas concepciones, ¿no? Entonces, bueno, fundadores hiperbóreos, vamos a catalogarlos aquí. Según Blavatsky, son los mismos, vienen, aunque vengan en diferentes etapas, y bueno, crean las condiciones para que haya vida, ¿no? Y hemos visto aquí, por ejemplo, esto es una representación de lo que sería Shambhala, ¿no? Shambhala está aquí dentro, pero pasa lo mismo, es decir, en algunos de los relatos nos explican cómo la gente llega aquí y lógicamente aquellos que no tienen preparación para ver mundos superiores, pues no ven nada, ven esto. Y los que tienen preparación para ver mundos superiores, inmediatamente aquí se les empieza a aparecer lo que sería, digamos, otro paisaje, otra naturaleza, que sería la entrada a Agartha. Entonces, bueno, hay que intentar acercarse a ese concepto, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver de aquí? Bueno, también hablamos ya previamente que, bueno, que hubo, digamos, que en la Tierra ha estado recibiendo seres, pero hay que entender también que esos seres que han estado llegando, pues por ejemplo, aquí hago una diferencia de colores para entender que, por ejemplo, este grupo eran reptiles de base hidrógeno que llegaron a Sudamérica. Aquí, por ejemplo, llegaron liranos de Vega, que eran base oxígeno. Aquí vinieron seres de Casiopea, pero que eran insectos, es decir, no eran humanos. Aquí de Botes, que eran los Anunnakis, y los de Orión, que llegaron a Australia, y los iranos también llegaron a Australia.
cómo llegaron, en qué nivel, en qué capa, en qué dimensión, pues depende de cada grupo, digamos, porque, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, los pleiadianos, hay pleiadianos que no son buenos, digamos, no vamos a decir que sean malos, ¿no? Pero que son, digamos, que no han seguido la línea de los pleiadianos buenos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro de su proceso de evolución o han caído o están en forma ascendente, ¿no? Eso también ya lo hemos visto, esto se explica en otras grabaciones, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Y sería la subida y la bajada en el sistema de la manifestación, ¿no? Este es un gráfico que, bueno, ya se habló en su día y no es necesario repetirlo. Simplemente, bueno, indicar que los extraterrestres que tienen vínculo con nosotros son unos específicos. El resto, digamos, aunque tengan algún vínculo, no están autorizados, ¿no? a intervenir o están interviniendo, digamos, por petición expresa, ¿no? De la manifestación, de lo que ya hemos visto, ¿no? Vamos a volver aquí. Seguimos aquí. Hemos dicho que, bueno, aproximadamente hace este tiempo se crearon los Edenes y también, digamos, apareció Agartha, ¿no? Dice, en Agartha encontrarás representantes de los atlantes, lemurianos, hiperbóreos, otaianos y muchas otras civilizaciones de las que nunca has oído hablar, pero que existieron en la Tierra. Esto es de los textos. ¿Por qué es importante Agartha? Porque es como una biblioteca, ya hemos explicado el concepto, es como una biblioteca donde los mejores representantes que quieren quedarse, es decir, los que no se regresan a sus planetas o siguen su evolución, se van a Agartha, porque Agartha es capaz, digamos, de recibirlos y hay planos donde pueden seguir, digamos, desarrollándose desde quinta a octava, como hemos visto en los textos, ¿no? El paraíso, la leyenda de Adán y Eva tienen una base de la realidad, nuestros queridos, y por lo tanto viven en el nacimiento, en el alma de cada uno de ustedes. Tu memoria genética contiene el conocimiento de tu origen divino. Durante mucho tiempo la gente vivió en este paraíso terrenal, disfrutando de los dones de la naturaleza, viviendo en amor y armonía con la tierra y con los demás. Y ni siquiera la intervención extraterrestre perturbó este idilio durante un tiempo porque las vibraciones de ambos se encontraban en el nivel de la quinta dimensión y superiores. Es decir, cuando era el paraíso, pues lógicamente estábamos en la quinta dimensión y no había problemas porque todo era en armonía, ¿no? También, por ejemplo, uno de los textos que acaba de salir nos explican que los animales inicialmente no son agresivos, ¿no? Alguna vez, no sé si lo conté en las charlas, pero como parte de la vida inicial del ser humano en el planeta, el ser humano convivía con osos, con animales ahora que consideramos peligrosos y eran prácticamente como sus mascotas. De ahí viene, digamos, un poco estos cuentos o estos relatos que nos han llegado sobre todo, estos sabios que eran capaces de alimentar y convivir con osos, ¿no? Y con animales más peligrosos en teoría para el humano, ¿no? Otro de los aspectos, digamos, negativos, digamos, que hemos hablado de las guerras de Orión, es que a través de esas guerras llegan los negativos, ¿no? Los negativos llegan, vamos a ver. Digamos que aquí es de los textos también. La pirámide de poder de varias etapas de la raza draconiana emigró a la Tierra, penetrando en todos los ámbitos de la vida humana, político, social, religioso, financiero. Asimismo, la conciencia colectiva de los reptiloides, que opera según un programa bien definido, ha tenido un enorme impacto en la conciencia colectiva de la humanidad, infiltrándose en su subconsciente. Como resultado, el hombre que antes era libre se ha convertido en un esclavo, cumpliendo obedientemente la voluntad del Alto. Es decir, ya hemos explicado un poco cómo hicieron todo esto, pero bueno, básicamente los negativos, cuando llegaron, empezaron todo su plan y convirtieron al hombre en un esclavo, ¿no? Recordar que hay mucha gente que piensa que esto es injusto, pero ya hemos explicado un poco que fue la propia curiosidad del hombre lo que nos metió en estos líos, ¿no? Seguimos, tenemos aquí una nota de la Edad de Oro, también textos.
Dice, así que volvamos a esa edad de oro en la que eras realmente feliz y despreocupado. Ese era el mundo de la quinta densidad. De ella saliste y ahora vuelves a ella. La Tierra de entonces era el prototipo de Malden, la Tierra del futuro, y vuestro planeta ya está en el umbral mismo de su transición hacia la nueva realidad. Estará en el umbral, lógicamente esta es la perspectiva de los seres que nos miran desde arriba, ¿no? Desde nosotros. Para nosotros esto hay que tomarlo, digamos, con pinzas, ¿no? En aquella época el clima de la Tierra era muy suave, liso y apacible. La Tierra estaba inmersa en el verdor, los mares, ríos y lagos eran prístinos. La gente vivía en pequeñas comunas que se basaban en intereses y parentesco espiritual. Las familias también se construían sobre la base de la unidad espiritual que unían a un hombre y una mujer. Las distancias en el tiempo eran conceptos muy relativos, ya que en las realidades de la quinta densidad el tiempo no era lineal y las distancias podían ser superadas por el poder del pensamiento. Las personas de aquellos tiempos prácticamente no envejecían ni enfermaban, ya que construían sus vidas sobre la base de las leyes universales y todo lo externo reflejaba su esencia divina. Aquí hay mucha información, digamos, de lo que era la edad de oro. Algunas de las cosas ya las he intentado explicar en las charlas y también hemos intentado de dar una idea de cómo era este mundo perfecto, ¿no? Este mundo perfecto en el cual se vivía en quinta densidad. El tema de las guerras también nos trajeron los refugiados, estos refugiados, ¿no? Y lógicamente aquí, por ejemplo, en esto lo vimos aquí. Esto lo vimos aquí, vimos este gráfico, este gráfico y vimos este documento. Ya expliqué que este documento, bueno, hay que tomarlo también con pinzas, ¿no? Hay muchas cosas que están aquí, que desgraciadamente la gente ha tomado como referencias positivas y realmente están ahí igual que, es decir, están ahí reflejando cosas que hay que estudiar, ¿no? Para saber si son positivas o negativas, ¿no? Entonces aquí claramente esto es negativo, claramente esto es negativo, claramente esto es negativo, claramente esto es positivo, ¿no? Pero hay otros datos aquí dentro de este gráfico que la gente ha tomado como positivos, como cosas a seguir y no son así. Vamos a volver a nuestro gráfico. Y bueno, aquí hablamos de que vinieron muchos refugiados. ¿Por qué? Porque bueno, aquí por ejemplo está Maldek, que también se llama en otros lados Malona, en otros lados se llama Deia y en otros lados se llama Tiamat, es decir, dependiendo de lo que tú hayas leído, ¿no? ¿Qué nos dice? Que este superplaneta explotó en las guerras con Marte. Recordar que hemos hablado que antes había una guerra con Marte y fue importante para nosotros precisamente por esto. Esto es actualmente nuestro cinturón de asteroides y digamos hubo una guerra ancestral, ¿no? Una guerra ancestral y este planeta explotó. Recibimos refugiados, ¿no? Y aquí nos dice que supervivientes de Marte después de una catástrofe escaparon, digamos, y construyeron la Atlántida y las pirámides. Por eso está aquí las pirámides. ¿Okay? Aquí está, en este documento nos dan esos datos. Lógicamente esto nosotros lo sabemos por los textos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice ahora de Hiperbórea, ¿no? ¿Qué nos dicen los hiperbóreos? Dice, hay que decir que la geografía en la Tierra, o sea, esto también complica más las cosas para explicarlo, en aquellos tiempos era completamente diferente, no teniendo nada en común con la actual disposición de continentes, océanos y mares. Su división en continentes tal y como existen hoy en día se produjo tras la desaparición de la civilización hiperbórea. Esto complica más las cosas porque hay muchas cosas que se encuentran que lógicamente la mente humana no le da a entender que ha habido cambios, ¿no? ¿Por qué vienen esos cambios? Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los cambios de polos. Daría, vamos a ver qué nos dicen los Vedas eslavos sobre Daría.
no sé si leerlo o hacer un resumen directamente. Bueno, aquí nos habla de Midgard, es decir, Midgard es es el nombre de la tierra, y nos cuentan cómo había, digamos, los enemigos tenían un nombre, ¿no? Que se llamaban los Koshei, y estaban habitando la luna más cercana. Entonces hubo una guerra y destruyeron esta luna. A través de la destrucción de esta luna, digamos, daría a cabo inundada por un gran diluvio, digamos, por un diluvio que ocurrió en aquel entonces. Aquí dice que cayeron de los cielos, cayeron agua, las aguas de la luna cayeron de los cielos, ¿no? Y la luna se rompió y el ejército descendió a la tierra. Los hilos antiguos fueron destruidos, significa que las comunicaciones, digamos, las comunicaciones que entendemos por comunicación, digamos, con otros mundos y con naves y con bases, fueron destruidos, que se extendía hasta los reinos lejanos. Esto no habla de la Tierra, sino que está hablando del espacio, ¿no? Y en los mundos intermedios, en los planetas, digamos. Algunos de los lazos se rompieron, es decir, en otros planetas también, digamos que nos quedamos incomunicados. La llamada de los salones multitudinarios no fue escuchada y muchos Baimat ovnis se perdieron en el espacio. Dice, en aquella época murieron muchas personas que no tuvieron tiempo de ascender en los ovnis, en los Baimars o Baimat, o atravesar las puertas de los infiernos y refugiarse en la sala del oso. Es decir, aquí está explicando, lógicamente, de forma como nos llegaron los Vedas eslavos, pues qué ocurrió, ¿no? Y cómo este fue el primer asentamiento de unos hiperbóreos, pero estos hiperbóreos, en la serie de hiperbóreos, hay que leerla, nos explica que, bueno, ya eran más hombre-mujer, más físicos, y digamos que ya estaban lidiando con los problemas que más o menos podemos entender, ¿no? Vamos a ver qué nos comenta aquí. Dice, aquí es importante cuando hablamos de que las aguas eran prístinas, porque esto es algo que probablemente muchos no han escuchado, pero los océanos se salinizaron y fueron los de Nibiru, del sistema estelar de Bootes, quienes lo hicieron porque querían controlar el agua. Salinizaron el mar. En el momento en que lo hicieron, solo había un 4% de agua dulce, es decir, solo quedó un 4% de agua dulce, y ellos tenían el control sobre ella. Tardaron 36 años en salinizar completamente los océanos. Significa que, bueno, que este planeta era un paraíso y toda el agua era agua dulce. Y después de esto, pues, ellos controlaron todo el agua. Aquí tenemos salado mar, ¿no? Salado del mar. Interesante, ¿no? ¿Qué otras cosas tenemos importante? Bueno, hay una relación, también hay una parte, digamos, cuando ya los hiperbóreos, digamos, estos hiperbóreos que vienen a experimentar con todos los problemas que conlleva la interrelación con otros seres, digamos, pues empiezan a interrelacionarse, con los que con los que se interrelacionan fueron con la Atlántida. Pero antes de esto, vamos a ver qué nos dice aquí, ¿no? Dice, la guerra entre ellos condujo a una revuelta de los elementos naturales con los que estas civilizaciones habían vivido antes en perfecta armonía. La Atlántida se hundió e Hiperbórea sufrió un terremoto devastador, tras el cual los templos y las ciudades, antaño hermosos, quedaron solo como un montón de piedra. Es decir, no quedó nada, básicamente. Y hubo una guerra, digamos, entre Atlántida y los hiperbóreos, perdón. Vamos a ver qué nos dice Lemuria, ¿no? Lemuria, o Mu, colonia colectiva de múltiples razas, es decir, liranos, de sirios, de pleiades, de taigeta, de merope, de la Osa Menor, de Butés. Fue fundada aproximadamente en esta fecha, destruida entre esta fecha. El lugar, continente del Pacífico, de 300 metros sobre el nivel del mar. Posición actual cambió por
polos. Es decir, por los cambios de polos, pues cambió la posición, ¿no? ¿Qué nos dice de la Atlántida? Dice Atlantis, colonia colectiva posteriormente. Los pleiadianos, digamos, se incorporan. Los pleiadianos, digamos, antes estaban en Lemuria, pero pasa algo en Lemuria, se enfadan o hay un malentendido y se van a la Atlántida. Luego había de Nibiru, de Aldebarán, de Antares, de Sagitario, andromedanos, como invitados aquí pone. La mayoría, digamos, eran basados en oxígenos, pero había otros, digamos, basados en otras formas de vidas que usaban casco. Fue fundada en esta fecha, destruida en esta fecha aproximadamente, lugar no especificado con precisión, posiblemente Atlántico o regiones que hoy son islas. Nota, los pleiadianos abandonaron Lemuria por un malentendido y regresaron para Atlantis, digamos. Aquí se puede entender que digamos que había una configuración muy variada dentro de Lemuria y otra configuración también ultra variada en la Atlántida, ¿no? Y por eso, pues, lógicamente, se producían, porque hay un romanticismo, digamos, de cara tanto a Lemuria como a la Atlántida en referencia a lo buenos que eran y a lo maravillosos que eran, ¿no? Pero la realidad es que vamos a cambiar para poder leer y que quede, que la gente lo pueda leer si lo quiere leer y no se basen en mi mala lectura. Yo voy grabando y grabo, digamos, y realmente no me importa mucho la calidad de estas grabaciones, ni ser tan exquisito, ¿no? Podría leer, editar, cortar y bueno, todas las grabaciones son de una vez y una vez que se termine la grabación, pues quedó como quedó, ¿no? Dice, los lemurianos inclinados a conquistar la energía que necesitaban para la vida siempre intentaron conquistar, ya se me fue, los territorios en la guerra entre los lemurianos y los atlantes. Dice, la catástrofe entre esta guerra se produjo como resultado de la ruptura de la conexión entre las fuerzas del complejo planetario y el complejo solar. Los atlantes arrancaron el planeta de sus conexiones magnéticas, alteraron la integridad de las esferas y liberaron una enorme cantidad de seres inteligentes de las esferas inferiores a las superficies, lo que también creó un desequilibrio evolutivo. Los propios atlantes fueron los primeros en ser sometidos a la posesión masiva. Las mutaciones más poderosas condujeron al surgimiento de los animales humanos y de los hombres bestia. Aquí ya nos está hablando de la mitología, nos está hablando de la interrelación de estos mundos del astral inferior cuando se liberan algún tipo de seres y nos está hablando de que, bueno, que los lemurianos querían conquistar la energía que tenían los atlantes, ¿no? Es decir, que finalmente en su época de oro, pues Lemuria fue fantástico, pero en su época oscura, pues no eran ninguna maravilla, ¿no? Luego, los atlantes lucharon contra los lemurianos por su ventaja de poseer las energías psíquicas, porque los lemurianos eran muy psíquicos, de las personas. Los métodos de hacer la guerra variaban enormemente. Básicamente, los atlantes ejercieron una fuerte influencia sobre los lemurianos, distorsionados sus campos. Para ello utilizaron generadores de alta frecuencia hechos a partir de estructuras cristalinas embalsadas, acumularon en ellos la información necesaria y la transmitieron a los lugares donde se congregaban los lemurianos. Es decir, volvemos a lo mismo. De estos dos grupos, podemos decir que Lemuria fue el mejor o el más inteligente, porque en los textos nos explican, no lo voy a leer porque es muy largo, nos explican que Lemuria se dio cuenta de que estaban cometiendo un error, es decir, que estaban básicamente en el camino incorrecto, luchando, guerreando. Entonces al final los sacerdotes dicen no, y entonces en los textos usa la palabra degradación. Entonces en vez de degradarse aún más, digamos, dijeron nos vamos. Y nos vamos y partimos. ¿Y cómo se fueron? Por muerte, ¿no? Para nosotros esto nos resulta un poco terrible de aceptar, pero digamos, aceptaron morir, es decir, desprenderse de sus cuerpos, en vez de estar cometiendo más errores y degradarse espiritualmente. Y se fueron. Ese fue el final de Lemuria. Sin embargo, la Atlántida cayó en la trampa, digamos. La Atlántida no pudo ver dónde vino el ataque, porque también era muy difícil, digamos. El ataque fue por suplantación, es decir, para que lo podáis entender, es que suplantaron a los sacerdotes que dirigían la Atlántida.
Entonces, básicamente, pues bueno, ¿cómo hicieron esa suplantación? Pues metieron, o sea, quitaron el alma de un sacerdote y metieron el alma pues, de un reptil o del ser que fuera, digamos, para provocar conflictos, ¿no? Y por eso se crearon estas guerras tan catastróficas entre Lemuria, la Atlántida, Hiperbórea y otras civilizaciones que ni siquiera nos han llegado. Entonces, ¿qué pasó? Pues imaginar, ¿por qué se producen las mutaciones? Pues porque usaban, lógicamente, armamento nuclear. Y ese armamento nuclear produjo degradaciones y generaron a los hombres bestia, ¿no? Pero ¿qué pasó con los hombres bestias? Vamos a ponerlo para que se pueda leer y la gente lo pueda leer directamente. Dice, los hombres bestias no podían existir porque las mutaciones eran ilegales y las vibraciones mixtas del hombre y el animal eran tan inestables que pronto se autodestruyeron. Solo sobrevivieron las conexiones más puras entre especies legítimas y relacionadas, por lo que la humanidad pronto quedó libre de mutantes. Es decir, lo mismo, ¿no? Idealizamos aquellos elementos que están mezclados de humano con aquello, tal, y bueno, al final era una mutación que ni siquiera respetaba, digamos, las normas, ¿no? Estos conflictos también de aquí, de este periodo, nos lleva a los Vedas, ¿no? A los Vedas indios. Recordar que los Vedas indios fueron enseñados, de hecho, es decir, dentro de la historia de los Vedas indios nos dicen que unos señores blancos, barbudos, muy sabios, vinieron del norte y le entregaron los Vedas a los sabios indios. Estos Vedas, lógicamente, inicialmente no sabemos cómo los entregaron. Según digamos, los estudiosos de los Vedas y estas escuelas, los Vedas eran orales, ¿no? Eso no me lo estoy inventando, está en Wikipedia y todos los pueden estudiar, ¿no? Y también se transmitían oralmente los Vedas, se transmitían de una generación a otra, ¿no? ¿Quién recopila, digamos, los Vedas para que nosotros como occidentales los podamos leer? Pues los ingleses. Y esa recopilación, ¿cómo se hace? Bueno, yo tengo un escrito sobre eso y bueno, que no es muy elegante, ¿no? Digamos que básicamente hicieron su propia versión y probablemente, pues bueno, lo que nos llegó a nosotros y que podemos leer, pues no tiene nada que ver con lo que recibieron inicialmente, ¿no? Y no hurgo más porque esto ya me ha provocado bastantes conflictos con este tema. Lógicamente también todas las guerras y descripciones de las guerras, los instrumentos, las armas, las bombas, las flechas mágicas, todo eso viene de este periodo. Y está descrito en el Mahabharata, que también yo recomiendo una versión específica y bueno, están los links de la charla, de las charlas que se pueden encontrar fácilmente en el canal. Hay una ventanita y en esa ventanita hay un link de un documento y ahí hay una recopilación de varios links. De ahí vienen también todo el tema de los objetos voladores antiguos, ¿no? Los vimanas. Y de ahí vienen los Vedas indios, ¿no? Pero, como hemos dicho, no son los Vedas originales. Los Vedas originales en los textos se nos comentan que fueron los hiperbóreos, digamos, que compilaron y dieron, digamos, los Vedas, a la humanidad. Probablemente luego hubo, digamos, algunos problemas y luego los que recibieron, digamos, los Vedas fueron los Rusichi, que probablemente fueron ellos los que posteriormente explicaron estos Vedas a los otros humanos. Hay que también saber diferenciar que en los textos se nos comenta que los humanos, vamos a ver este texto aquí, mira, es que es importante dice, y vamos a empezar desde lejos, los primeros seres humanos aparecieron en la Tierra poco después del diluvio, es decir, los humanos tal y como somos nosotros, como nos conocemos. Dice, antes de esto
Este lugar estaba habitado por unas razas superiores para las que la Tierra era una especie de escenario en el que se representaban grandiosas obras, utilizando sus superpoderes. Aquí se refiere a todo lo que podemos leer aquí, en el Mahabharata. Dice, ¿de dónde procede el hombre en la forma en que existe hoy? Por supuesto, no procedería de un mono ni una raza superior. Ustedes, queridos, provienen del cruce de ADN de varias civilizaciones alienígenas. El ADN pleiadiano, aquí ya no lo dice, fue elegido como ADN base y fueron los pleiadianos los encargados de crear el cuerpo humano. Pero otras razas alienígenas con un alto nivel de desarrollo espiritual también aportaron sus genes. ¿Por qué es importante? Porque hay que diferenciar que no hay link, es decir, no hay ningún tipo de link entre Lemuria, Atlántida y nosotros, ni tampoco con Hiperbórea. Es decir, el único link que existe es, digamos, intangible, porque son almas que encarnan en los cuerpos disponibles en determinadas épocas, pero no hay link genético. Digamos que el humano que nosotros conocemos es humano, que es un cuerpo, nosotros habitamos cuerpos que fueron creados basados en el ADN pleiadiano. Y concretamente en alguno de los otras informaciones se dicen que sus cuerpos fueron creados en Marte. De aquí no voy a hablar más, sino que vamos a terminar aquí. ¿Qué nos dice? El tema de las lunas también es muy interesante, pero bueno, según Collier, por no explicar todo lo que dicen los Vedas, nuestra luna actual no es natural, es un satélite artificial, una antigua estación base nave con 144 niveles internos, ruinas y bases subterráneas que fue traída a la órbita terrestre hace aproximadamente 11.000, 12.500 años. El tema de las lunas es fascinante porque inicialmente teníamos una luna, luego se trajo Fata, luego teníamos dos lunas, luego la luna que teníamos fue destruida. De esa destrucción es la que nos hablaban previamente los Vedas, es decir, que está aquí. ¿Dónde está lo de los Vedas? No, está más atrás. Y fue a causa también en referencia a lo que nos estaban comentando de Maldek, ¿no? Que se llamaba Deia, es decir, se destruyó este planeta. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, planeta Deia o Dei, destrucción, actualmente cinturón de asteroides, situada entre Marte y Júpiter, luna Fata transportada, traída desde la Tierra desde Dei, destruida, diluvio, cambios morfológicos y climáticos, migraciones de Daría a Rasenia, es decir, Rasenia ya se puede entender un poco el Rus es decir, piedra de Dashka, mapa de piedra, alta tecnología residual, relieve de Siberia, eso es algo muy interesante. A ver si nos da tiempo, no sé cuánto llevo de grabación, yo creo que ya me pasé de lo que quiero, por destrucción de la Luna, ¿no? Y una cosa muy importante aquí es que retroceso a edad de piedra, es decir, todo lo maravilloso que había por aquí, y estos retrocedieron a la edad de piedra por este tema, ¿no? Aquí, a ver, aquí que tenemos, bueno, yo creo que esto es este tema de la invasión, conflictos de facciones, de fracciones y facciones, ya lo vamos a ver en la siguiente grabación. Gracias.